El siguiente contenido es de carácter educativo y está dirigido exclusivamente a estudiantes y profesionales de medicina veterinaria. Esta narración tiene como finalidad apoyar el estudio y la comprensión de temas académicos. Los derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores. Este material no pretende sustituir la obra original ni lucrar directamente con ella. Se recomienda encarecidamente adquirir el libro original por medios oficiales. Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Patología Veterinaria General. El día de ayer, en el capítulo anterior, lo dejamos hasta la mitad en trombosis, ya que no me había percatado de que el capítulo tiene una extensión de texto bastante más larga de la que pensaba. Así que en esta segunda parte vamos a continuar desde el tema de trombosis y vamos a terminar el capítulo 3. También quiero recordarles que las lecturas recomendadas no las tomamos en cuenta en este audiolibro. Además de que cuadros e imágenes que vienen dentro de los textos no vienen citados ni colocados dentro de esta lectura. Así que para un mayor entendimiento de los temas se les recomienda tener el libro a la mano y probablemente en un futuro coloque cuadros e imágenes en el video para que se les facilite el entendimiento de la lectura. Dejando en claro todo esto, recuerda compartirlo con quien creas que lo necesite y vamos a continuar con la lectura del capítulo 3. Trombosis. La trombosis es un trastorno que se caracteriza por la formación de un coágulo en la luz de un vaso y adherido a su pared. Este coágulo intravascular recibe el nombre de trombo. Como ya se mencionó, al coágulo que se localiza fuera de un vaso por ruptura del mismo se le conoce como hematoma. Coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es una facultad indispensable del organismo para conservar el equilibrio homeostático. El mecanismo de la coagulación sanguínea depende de la interacción precisa de múltiples moléculas, proenzimas, que normalmente circulan en la sangre en forma inactiva y que necesitan ser activadas para que se inicie la formación del coágulo. Una vez activadas, interactúan a manera de una reacción que se ha comparado con una cascada que termina cuando se ha depositado fibrina que forma una red en cuyas mallas quedan atrapados los demás elementos del coágulo. En el cuadro 3.3 se enumeran los factores de coagulación, con sus nombres en el orden como fueron descubiertos, y no en el orden como entran en función. Con el fin de entender cuáles son los factores que llevan a la formación de un trombo, es necesario recordar los detalles del proceso de la coagulación sanguínea. Existen dos mecanismos que inician la formación del coágulo. 1. Vía intrínseca, intravascular, que se inicia con la activación del factor 12 de Hagman en la sangre que circula en los vasos. Aquí cabe la pregunta: ¿qué se necesita para que el factor 12 Hagman sea activado y ponga en marcha la cascada de coagulación? Evidentemente, es necesaria una lesión en la pared de un vaso, ya que en los vasos con endotelio intacto la sangre circula y no se coagula. Cuando la continuidad del endotelio se interrumpe por alguna de las causas que se mencionan más adelante, la capa subendotelial con sus fibras colágenas queda expuesta, tiene carga negativa y atrae a las plaquetas. Si la lesión es muy leve, la capa de plaquetas que se forma sobre ella puede ser suficiente para la reparación del defecto. Cuando el daño es mayor, se inicia el proceso de coagulación intrínseca con la activación de los factores de la cascada. En el caso que se rompa el vaso, se inicia la vía extrínseca, con la activación de la tromboplastina tisular, factor 3, en presencia de vitamina K y Ca++, y se continúa conforme la vía intrínseca. 2. La vía extrínseca, extravascular, que se inicia con la interacción de tromboplastina tisular mediante el factor 7 y iones de calcio. La vía intrínseca comienza cuando el factor 12 de Hagman es activado por contacto con la colágena subendotelial expuesta por una lesión en el endotelio vascular. Sigue la activación del 11 a 11A, que actúa como enzima proteolítica y convierte el factor 9 de Christmas en una enzima activa 9A. En presencia de iones Ca++, el factor 10 de Stuart se transforma en XA. Este factor también es activado por la vía extrínseca, que solo necesita la liberación de tromboplastina tisular en una variedad de células dañadas, como fibroblastos, células de la musculatura lisa, endoteliales y otras, en presencia de iones de Ca++ y el factor 7 dependiente de vitamina K. A partir de la activación del factor 10, las dos vías intrínseca y extrínseca siguen la misma ruta.
El factor 10A, en presencia de fosfolípidos plaquetarios, activa el factor 5, 5A, y este a su vez actúa sobre la protrombina, factor 2, transformándola en trombina, 2A. Esta actúa sobre el fibrinógeno, factor 1, lo convierte en fibrina monómera soluble, que se polimeriza en fibrina coagulada, polímera, y forma una red. La polimerización necesita de la presencia de un factor estabilizador de la fibrina, 13, que será activado por la trombina, 2A, en presencia de iones Ca++, para transformarse en 13A. El factor 13 promueve la unión entre fibrina y fibronectina, dándole más solidez al coágulo. Las plaquetas y la formación del coágulo. Las plaquetas tienen diferentes funciones, y la más importante es la de adherirse a superficies extrañas, por ejemplo, colágena, y formar agregados. En la formación del coágulo, las funciones de las plaquetas son 3: adhesión, agregación y secreción. La adhesión es la habilidad de las plaquetas de pegarse a superficies lesionadas, como en el caso de la lesión subendotelial, que desencadena la formación de un trombo en presencia de Ca++, factor 4 y vitamina K. Esta adhesión a las capas subendoteliales que exponen la matriz extracelular se lleva a cabo con la ayuda de moléculas presentes como el factor von Willebrand, sustancia secretada a la membrana basal por las células endoteliales. El factor von Willebrand se une a la colágena para atraer las plaquetas en casos de daño endotelial. Las plaquetas se aglutinan en el lugar de la lesión y lo cubren. Después de la adhesión a la superficie expuesta, se observa cómo las plaquetas se hinchan, sufren cambios bioquímicos y morfológicos y se agregan entre sí por medio de pseudópodos que emanan de su superficie. Además, secretan componentes plaquetarios, entre ellos fosfolípido, adenosín difosfato y tromboxano, que promueven la adhesión entre ellas para formar el primer tapón hemostático. La activación local de la cascada de la coagulación, que involucra factores tisulares y fosfolípidos plaquetarios, resulta en la polimerización de la fibrina que aglutina a todas las plaquetas en un tapón hemostático secundario. En esta etapa existen también factores liberados por las células endoteliales que inhiben la aglutinación de plaquetas en el sitio de la lesión, tales como el activador de plasminógeno tisular, que es fibrinolítico, y la trombomodulina, que interfiere con la cascada de la coagulación, y que juntas estas sustancias limitan la extensión de la aglutinación plaquetaria en el sitio de la lesión. Pequeños defectos en la pared vascular son cubiertos por plaquetas, sin que entren en acción los sistemas intrínsecos o extrínsecos. Por lo tanto, no siempre se formará un coágulo intravascular para reparar un daño discreto. Cuando la membrana plaquetaria es lesionada, se activa la ruta de las prostaglandinas. De la lipoproteína en la superficie plaquetaria se libera el ácido araquidónico por acción de la fosfolipasa. A partir del ácido araquidónico se forma a su vez las prostaglandinas E2, D2 y F2-alfa, que no tienen efecto sobre las plaquetas. Bajo la acción de la enzima ciclooxigenasa, que se inhibe con los antiinflamatorios no esteroidales, el ácido araquidónico da lugar a la formación de productos intermedios y se forman tromboxanos, siendo el tromboxano A2 un agente agregador muy potente de plaquetas y un vasoconstrictor más efectivo que la angiotensina 2. Para que las plaquetas puedan cubrir eficientemente un daño en el endotelio vascular, es necesario que se adhieran, tanto a la superficie vascular lesionada como entre sí. Para lograrlo, producen fibrillas formadas por una glucoproteína llamada fibronectina, elaborada por una gran variedad de células. La fibronectina también se suma a la importancia en la cicatrización y su ausencia explica, en parte, la poca adhesión que existe en las células tumorales. Además de la elaboración de prostaglandinas, las plaquetas liberan sustancias importantes para la reacción en cascada de la coagulación, que se denominan factores plaquetarios 1-4. Factor plaquetario 1 es el factor 5 de la coagulación. Factor plaquetario 2 acelera la coagulación de fibrinógeno por medio de la trombina. Factor plaquetario 3 tiene actividad similar a los fosfolípidos y es necesario para la iniciación de la vía intrínseca. Factor plaquetario 4 tiene actividad neutralizante sobre la heparina. Habrá quedado claro que las causas de la formación de un trombo en los vasos son lesión directa en el endotelio vascular o el endocardio, trastornos metabólicos intracelulares,
Cambios en la composición de la sangre. Al presentarse el defecto, herida o cambio metabólico, se aglutinan primero las plaquetas. Cuando su intervención no es suficiente para eliminarlo, entran en acción el mecanismo de la coagulación sanguínea vía intrínseca, depositándose fibrina, y entre sus mallas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. De este modo, el trombo crece y puede llegar a obstruir en forma parcial o total la luz del vaso. En este caso se habla de un trombo oclusivo, y sus consecuencias dependen de su localización y de la posibilidad de que se establezca una irrigación colateral. Cuando ocurre una obstrucción parcial en una arteria grande, el trombo crece en dirección centrífuga y puede tener un extremo libre en forma de cola. Cuando esto sucede, existe el peligro de que una parte de este se desprenda, formando un émbolo. Todos los trombos están adheridos al endotelio en mayor o menor extensión, y cuando se les separa, se descubre una herida en la superficie subyacente. En resumen, la formación del coágulo depende de la transformación de una proteína plasmática soluble, el fibrinógeno factor 1, en su polímero insoluble, fibrina, por medio de una enzima, trombina factor 2A. Para lograrlo se requiere la interacción secuencial de 13 o 14 proteínas plasmáticas, una o más proteínas tisulares, factor 3, superficies de membrana de fosfolípidos, calcio divalente, factor 4, y las plaquetas de la sangre con el factor plaquetario 3. Cuando existe una lesión endotelial en la pared del vaso, queda al descubierto la capa subendotelial de colágena con carga negativa. El factor 12 o de Hangman se activa y se convierte en una importante enzima y actúa sobre el precursor de la protromboplastina plasmática, factor 11, para activarlo, iniciando así la cascada de la coagulación intrínseca. Las plaquetas son las primeras células que se adhieren a la superficie subendotelial expuesta, donde forman agregados. Las proteínas plasmáticas de la cascada de coagulación formarán la red de fibrina que darán estabilidad estructural al tapón de las plaquetas y que al final los productos de degradación de la fibrina intervendrán en el proceso de reparación tisular. Causas de trombosis: lesión directa en el endotelio vascular o endocárdico, parásitos o sus larvas, Dirofilaria imitis, Spirocerca lupi en la aorta caudal de perros, larvas de Strongylos vulgaris en la aorta posterior y arterias ilíacas y femorales o en las ramificaciones de la arteria mesentérica anterior de caballos, trombosis en la vena cava por abscesos hepáticos común en bovinos, lesiones traumáticas vasculares. Algunos accidentes pueden ser la causa de trombosis. En este grupo deben considerarse las lesiones en la vena yugular de grandes especies, bovina y equina, debido a múltiples aplicaciones de medicamentos con agujas no estériles o mal afiladas. También puede causar trombosis la aplicación por tiempo prolongado de torniquetes o ligaduras temporales durante intervenciones quirúrgicas. Arterioesclerosis, ateroesclerosis y aneurismas. Estos padecimientos son raros en animales, con excepción de los aneurismas por Spirocerca y Strongylos. Trastornos metabólicos intracelulares. En este grupo son causas importantes las hipoxias con acumulación de CO2, que ocurre como consecuencia de congestión crónica general y local. La corriente sanguínea se hace lenta, la viscosidad de la sangre aumenta por la transudación y las células endoteliales sufren cambios en su estructura que pueden no ser detectables al microscopio óptico, pero que son suficientes para activar la cascada de la coagulación y las plaquetas. Ocurre, además, un cambio en la distribución de los elementos sanguíneos, con cambios en el flujo laminar, de modo que los leucocitos y las plaquetas se acercan a la periferia de la columna sanguínea dentro del vaso. Marginación, lo que favorece a su adhesión a la pared. Otras causas son las taxonemias, sobre todo endógenas, las septicemias y las viremias. En este contexto es importante la coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza por la aparición de múltiples microtrombos en el sistema capilar y se observan enfermedades septicémicas, en el choque endotóxico y en enfermedades virales como la fiebre porcina clásica. Una posible secuela de este trastorno es una hipocoagulabilidad de la sangre, que recibe el nombre de coagulopatía por consumo. Se caracteriza por la aparición de patequias y equimosis en los tejidos, diatesis hemorrágica,
y se atribuye al agotamiento de los factores de la coagulación por la trombosis diseminada, cambios en la composición de la sangre, hipercoagulabilidad. Durante los procesos de destrucción tisular masiva se liberan grandes cantidades de tromboplastina tisular que provoca trombosis por la vía extrínseca. En medicina humana, varios padecimientos se relacionan con la formación excesiva de trombos, por ejemplo, embarazo, síndrome nefrótico, diabetes mellitus, neoplasias, secreción excesiva de paratormona e hiperglobulinemia. Sin embargo, la influencia de estos padecimientos en la formación de trombosis no se ha explicado de manera satisfactoria. Inhibidores de la coagulación. Una vez que la formación del trombo está terminada y la lesión del endotelio vascular cubierta, cabe la pregunta: ¿cómo logra el organismo que no se siga activando los factores de coagulación y que no siga creciendo el trombo? Existen factores que limitan la formación de un coágulo. Uno de ellos es su disolución en la corriente sanguínea. Cuando estos factores ya no se requieren para reparar el daño en una superficie lesionada, la corriente sanguínea se los lleva y son degradados en el hígado. Otro mecanismo consiste en la activación de sustancias anticoagulantes que normalmente circulan en la sangre, las cuales se oponen a la formación de un trombo, protegen las superficies endoteliales y evitan que se formen coágulos en las paredes vasculares sanas. Algunas de estas sustancias anticoagulantes importantes son: A. La antitrombina 3, cofactor de la heparina, que es elaborada en las mismas células endoteliales, en el hígado y en los megacariocitos que activan los factores 9 y 10. B. El sistema proteína C-proteína S-trombomodulina, que circula normalmente en la sangre y que una vez es activada, inactiva los factores 5, 8 y actúa junto con la antitrombina 3 en contra de la coagulación de la formación de fibrina. C. Factor inhibidor de la vía tisular, que es un potente inhibidor de la coagulación extrínseca, derivado de las células endoteliales y del músculo liso y que inhibe los factores 7 y 10 de la coagulación. D. Además, la prostaciclina, óxido nitroso y difosfato de adenosina inhiben la agregación plaquetaria subsecuente. E. Finalmente, el sistema fibrinolítico, dependiendo del activador tisular de plasminógeno, producido por las células endoteliales que convierte el plasminógeno en plasmina, y así, esta potente enzima inicia la degradación de la fibrina del coágulo en productos de la degradación de fibrina. Deficiencia de antitrombina 3. En humanos con deficiencia congénita de antitrombina 3 son frecuentes los episodios de trombosis. Los perros y otras especies con glomerulonefritis, amiloidosis renal y otras nefropatías con pérdida de proteínas pueden perder antitrombina 3 por el glomérulo. Dado que la antitrombina 3 tiene aproximadamente el mismo tamaño que la albumina sérica, cuando el riñón pierde albumina también perderá antitrombina 3. La falta de esta causará tromboembolia, especialmente en los pulmones, pero además en vena porta, arterias mesentéricas, renales y femorales, con consecuencias graves para el paciente. La antitrombina 3 puede consumirse durante la coagulación intravascular diseminada. En estos casos, la concentración de antitrombina 3 en sangre correlaciona inversamente con la esperanza de vida de los pacientes. Clasificación de los trombos. Según su localización, se distinguen: A. Trombos arteriales. Se presentan en vasos arteriales. De ellos, un tipo frecuente en caballos es el trombo cabalgante, que se forma en la cuadrifulcación de la aorta caudal y tiene una forma de U invertida u albardón, con extremos fijos a cada una de las dos ilíacas. Provoca obstrucción parcial y claudicación intermitente. La causa de la trombosis aórtica en caballos es la migración larvaria de Strongylus vulgaris. También en perros se observan trombos en la aorta posterior causados por Spirocerca lupi. B. Trombos venosos. En animales son más frecuentes que los arteriales. Un ejemplo importante es la trombosis de la vena caudal por absceso hepático en vacas lecheras, que forma émbolos pulmonares fácilmente. C. Trombos linfáticos. Consisten en fibrina y leucocitos. D. Trombos cardíacos. Se distinguen trombos murales cuando se encuentran adheridos al endocardio de uno de los ventrículos y trombos valvulares cuando se han formado en las válvulas mitral o tricúspide. E.
Trombos capilares. Se presentan en la coagulación intravascular diseminada. Son comunes en el riñón y el pulmón. Según su color y consistencia, los trombos se clasifican en rojos, blancos o laminados. El color depende de la mayor o menor cantidad de fibrina o glóbulos rojos y de la rapidez con que estos elementos se depositan. En la práctica es raro encontrar un trombo de un solo color. Por lo general son mixtos o laminados. Un trombo puede ser séptico o aséptico. Este último contiene bacterias que llegan por la vía sanguínea o con el parásito que inició su formación. Dependiendo del tiempo que transcurrió desde su formación, el trombo puede ser más o menos duro, su superficie rugosa y en ocasiones se encuentra infiltración calcárea en su centro. Los coágulos post-mortem que se hallan en las venas y en el ventrículo derecho del corazón presentan una superficie lisa y brillante y una apariencia gelatinosa. A veces tienen una parte de color amarillo con aspecto de grasa de pollo. Nunca están adheridos al endotelio o al endocardio y se separan con gran facilidad, característica que los distingue de un trombo. Formas de terminación de un trombo. Los factores de coagulación activados son de vida corta y no se producen cuando ya no existe el estímulo. El organismo dispone de mecanismos para disolverlos o para minimizar su efecto. El destino final de los trombos puede ser favorable, licuefacción aséptica por medio del sistema de plasmina o enzimático, organización y canalización, o desfavorable, licuefacción séptica, formación de émbolos sépticos o asépticos y oclusión del vaso. Licuefacción, fibrinólisis. Este proceso se inicia a las pocas horas de haberse formado un trombo por medio del sistema fibrinolítico, que es un mecanismo fisiológico que limita el exceso de fibrina en los vasos. Las sustancias que disuelven la fibrina son la plasmina y enzimas fibrinolíticas secretadas por los leucocitos en el trombo. El plasminógeno de la sangre es una proteína inerte. Se transforma en plasma en presencia de activadores. Estos tienen diferentes orígenes. Los más importantes son 1. La sangre, factor 12 de Hackman. 2. El endotelio vascular. 3. Los macrófagos. 4. Varios tejidos y órganos, entre ellos endometrio, próstata, aracnoides, dura madre, pleura y riñones. 5. Algunas neoplasias. También existen inhibidores de los activadores que neutralizan la acción de la plasmina. Se ha demostrado que la plasmina puede efectuar su papel fibrinolítico solamente cuando se fija en la fibrina. En presencia del activador, queda protegido el compuesto plasmina-fibrina contra la antiplasmina. Otra teoría postula que se forma un compuesto plasmina-antiplasmina y que, al estar en contacto con la fibrina, la antiplasmina se desprende para dejar la plasmina en libertad de desdoblar las moléculas de fibrinógeno y fibrina. Las enzimas fibrinolíticas de los leucocitos secuestrados en la red de fibrina del trombo también contribuyen a su lisis. Organización y canalización. Cuando el defecto del endotelio ha sido cubierto por el trombo, pero los mecanismos de fibrinólisis no logran eliminarlo, se inicia un proceso de proliferación del endotelio sano, que a partir de la pared vascular cubre el coágulo. Al mismo tiempo, la red de fibrina se retrae por deshidratación y empieza a invadirlo los fibroblastos y el endotelio de los vasa vasorum. Las células endoteliales se acomodan para formar botones vasculares, que crecen e irrigan el nuevo tejido. Los macrófagos tisulares y monocitos sanguíneos fagocitan los glóbulos rojos degenerados. De esta manera, con el tiempo, el trombo se transforma en un engrosamiento fibroso cicatrizal sanguíneo. Al observar al microscopio esta cicatriz, es posible encontrar depósitos de calcio en ella, calcificación. Licuefacción séptica, émbolos sépticos. Cuando el trombo está infectado, la licuefacción se lleva a cabo no solo por el sistema plasmina y por las enzimas leucocitarias, sino también por enzimas bacterianas, por ejemplo, streptocinasas de Streptococcus beta hemolítico. Pequeños trozos de este trombo en vías de licuefacción pueden desprenderse y circular por la sangre, formando émbolos sépticos, con consecuencias graves.
Otras secuelas de trombos sépticos pueden ser arteritis y flebitis. Émbolos asépticos. De la cola de un trombo pueden desprenderse fracciones al constituir émbolos de fibrina que, aunque contienen microorganismos, pueden causar obstrucciones en la circulación, en los órganos y en los tejidos. Oclusión del vaso. Cuando el trombo llena completamente la luz del vaso, trombo oclusivo, interrumpe la circulación y puede causar infartos o gangrena, dependiendo de su localización. Los trombos parasitarios oclusivos en las arterias mesentéricas de los caballos son causa frecuente de gangrena en la parte infartada del intestino, con signos clínicos de cólico. Con el tiempo, un trombo oclusivo puede llegar a ser invadido por tejido fibroso y endotelio vascular, que posteriormente formará capilares y vasos. De esta manera podrá lograrse la canalización del trombo y un cierto grado de restitución de la circulación. Las consecuencias de la trombosis son isquemia, infarto y embolia. Coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un proceso que se caracteriza por la coagulación generalizada, principalmente en arteriolas y capilares, causado por la activación patológica de la cascada de la coagulación. Esta activación puede llegar a ser tan masiva que se agotan los factores de la coagulación, con la consecuencia de una disminución de fibrina y por ende complicaciones hemorrágicas generalizadas que reciben el nombre de diatesis hemorrágicas. Se le conoce también como coagulopatía por consumo, porque se consumen los factores de la cascada de la coagulación, síndrome de desfibrilización o trastornos trombohemorrágicos de consumo. La CID no es una enfermedad per se, sino la consecuencia de varias entidades patológicas que se desencadenan en el proceso de la coagulación sanguínea diseminada. Las causas de este trastorno son múltiples y cuando es generalizado las consecuencias son graves. En general, las causas son lesiones del endotelio vascular o la activación directa de la cascada de la coagulación por medio de las vías intrínseca o extrínseca. Entre los factores causales más importantes figuran endotoxinas de bacterias gram negativas, aflatoxinas, algunos parásitos que circulan en la sangre, microfilarias de diofilarias y mitis, protozoarios, Babesia ssp, ricketsias y agentes virales, fiebre porcina clásica, fiebre porcina africana, hepatitis infecciosa canina, peritonitis infecciosa felina, neoplasias, choque, mordedura de víbora de cascabel, politraumatismos, necrosis tisular y quemaduras extensas, entre otros. Embolia. Un émbolo es una partícula de origen orgánico o inorgánico que circula libremente en la sangre. Este proceso recibe el nombre de embolia. Los émbolos pueden estar constituidos por fibrina, parásitos adultos o sus larvas, bacterias, lípidos, aire o gas, células, cuerpos extraños como agujas, pedazos de catéter y otros. Los émbolos pueden estar localizados tanto en vasos arteriales como en vasos venosos y circulan libremente en la sangre hasta que el diámetro del vaso ya no permita su paso. Entonces quedarán enclavados, obstruyendo la circulación. Por ejemplo, un émbolo que se origina en la vena cava craneal llegará al corazón derecho y de ahí al pulmón, y otro que se forme en la aorta craneal puede llegar al encéfalo. En el lugar de su enclavamiento, interrumpe la circulación y producirá infarto, hemorragias o ambos. Cuando un émbolo ya no circula, puede causar lesión endotelial y dar lugar a la formación de un trombo. Clasificación de embolias. Embolias fibrinosas. Se originan al desprenderse una parte de un trombo. En reacciones de incompatibilidad de grupos sanguíneos después de transfusiones, también se forman émbolos de fibrina por la aglutinación de glóbulos rojos a los que se les adhiere fibrina. Embolias parasitarias. Las causan microfilarias y larvas de parásitos que circulan en la sangre, como dirofilarias y mitis y Spirocerca lupi en perros, vermes pulmonares en cerdos, grupos de trypanosomas y larvas parasitarias, por ejemplo, Strongylus vulgaris en caballos y Ascarisum en cerdos. Embolias bacterianas o micóticas.
En abscesos y otras infecciones purulentas o micóticas es posible que grupos de microorganismos invadan al sistema vascular. Estos producirán entonces focos microbianos a distancia, que pueden detectarse por medio de tingiciones especiales. Embolias celulares. En este grupo tienen especial importancia los émbolos de células neoplásicas malignas. Por su carencia de fibronectina, la adhesión entre ellas es mínima, por lo que facilita su desprendimiento. Por su invasividad, las neoplasias malignas con frecuencia lesionan las paredes vasculares y penetran en el torrente circulatorio. Este proceso recibe el nombre de metástasis tumoral. Las células tumorales tienen la facultad de multiplicarse en el lugar donde queden atrapadas. De este modo, se producen múltiples focos neoplásicos en varias partes del organismo. Los émbolos celulares de otros tejidos son raros y difíciles de identificar microscópicamente. Se han citado casos de émbolos por células hepáticas o de la médula hematopoyética, y particularmente en perros, por las células cartilaginosas que se desprendieron de los discos intervertebrales a consecuencia de destrucción de estos tejidos por traumatismo. Embolia grasa. Gotas de lípidos que pueden llegar a la sangre durante traumatismos, en especial fracturas de huesos largos en animales adultos. Se encuentran entonces múltiples gotas de grasa, tingición con Sudán 3, en el pulmón, corazón, riñón y encéfalo, que pueden haber sido a causa de algunos casos de muerte repentina. Embolia gaseosa. La entrada de aire en un vaso es posible durante la intervención quirúrgica o en accidentes. En general, el organismo animal tolera cierta cantidad de aire en el sistema vascular. Perros hasta 20 ml, caballos hasta 1000 ml, y la embolia gaseosa en medicina veterinaria es rara como causa de muerte. En medicina humana, el problema tiene importancia para los buzos, enfermedad de los buzos, que están expuestos a cambios bruscos de presiones atmosféricas altas anormales. Ocurre cuando suben rápidamente desde las profundidades del mar y el nitrógeno disuelto en la sangre se gasifica. Para evitar estos accidentes deben permanecer en cámaras especiales en las que la presión disminuye lentamente. Embolias por cuerpos extraños de origen inorgánico. Excepcionalmente pueden penetrar cuerpos extraños al sistema circulatorio. En la clínica de perros y gatos se han citado casos de embolias por agujas de coser o fragmentos de catéteres, y en la de bovinos por fracciones de cánulas de vidrio. Los émbolos pueden ser localizados arterial o venosa. Entre los arteriales, la fuente de origen más común son trombos valvulares o murales ubicados en el corazón izquierdo y que se depositan finalmente en los riñones, cerebro, intestino o en las extremidades. Los trombos arteriales ubicados en la aorta y originados por estróngilos vulgares en equidos o por Spirocerca lupi en perros generan émbolos que se depositan en riñones, intestinos o en las extremidades posteriores. Los trombos de ubicación venosa pueden alojarse en el pulmón, ya sea que se hayan originado en el corazón derecho o por ejemplo en las venas yugulares de animales con trombos causados por uso inapropiado de equipo para administrar medicamentos intravenosos. Isquemia e infarto. Isquemia. Este término se refiere a una lesión que se produjo con un tejido por la disminución del flujo sanguíneo. Cuando se forma un trombo oclusivo en un vaso terminal, el tejido irrigado por este vaso queda sin aporte sanguíneo y se produce una necrosis, que en este caso recibe el nombre de infarto. Cuando el aporte sanguíneo no está totalmente interrumpido, el tejido tendrá una deficiente irrigación y la consecuencia será una zona isquémica. Los daños en esta zona son el resultado, por una parte, de un insuficiente aporte de O2 y de nutrientes, y por la otra, de la imposibilidad de remover los productos metabólicos de desecho en la zona afectada, que se acumulan y contribuyen al daño celular en el tejido afectado. Si el trastorno vascular causa de la isquemia perdura y no es compensado por la circulación colateral, en esta zona isquémica sobrevendrá la necrosis. Infarto. Infarto. Un infarto es un área de tejido que sufrió de isquemia y desarrolló necrosis coagulativa o licuefactiva de acuerdo al órgano afectado. El infarto se desarrolla como consecuencia de isquemia y se debe comúnmente a presencia de trombosis o de tromboembolismo. Los principales factores que influencian el desarrollo de un infarto son: 1. El tipo de irrigación sanguínea del tejido.
Es decir, si el tejido tiene irrigación colateral y con anastomosis como ocurre en el pulmón y el hígado, que presentan irrigación arterial o venosa, entonces pueden compensar en mejores condiciones la presencia de un infarto. Sin embargo, órganos como los riñones, el miocardio, el vaso o el cerebro con irrigación terminal sufren consecuencias más severas al presentarse un infarto. 2. El contenido de oxígeno de la sangre. Un individuo sano con una sangre bien oxigenada puede resistir mejor un infarto, a comparación de otro con anemia o cianosis severa. 3. La velocidad con la que se desarrolló la oclusión. Cuando ocurre un desarrollo lento de la oclusión, el tejido afectado tiene una mejor oportunidad de adaptarse a la isquemia presente a través de anastomosis o circulación colateral. Si está presente, cuando la oclusión es súbita, el tejido afectado no tiene tiempo de adaptarse y sufre necrosis coagulativa inmediata. 4. Vulnerabilidad del tejido a hipoxia. Como se sabe, la susceptibilidad de los diversos tejidos a falta de oxígeno es diferente. Las neuronas son las células más sensibles, ya que con solo 4 minutos de hipoxia pueden sufrir cambios irreversibles. El miocardio también es muy sensible, ya que con 30 minutos de hipoxia se presenta necrosis. Otros tejidos como fibroblastos pueden subsistir después de varias horas de hipoxia. La mayoría de los infartos son rojo oscuro después de su inicio debido a la hemorragia generada por los vasos sanguíneos locales. Con el paso de los días, el tejido va palideciendo por la hemólisis de los eritrocitos presentes y la hinchazón de las células del tejido infartado que expulsa la sangre de esta zona. Este cambio de color ocurre progresivamente en los primeros 5 días después del infarto. En órganos como los riñones, dependiendo de la magnitud del infarto, la zona afectada palidece progresivamente con la llegada de macrófagos que removerán el tejido necrótico durante las siguientes semanas, para después proliferar el tejido de granulación que se convertirá en una cicatriz blanca. En órganos como los pulmones o el vaso, los infartos permanecen de color rojo, ya que están compuestos de un tejido más laxo que permite acumular más sangre. En el cerebro, las zonas infartadas sufren necrosis licoafectiva donde posteriormente se acumula una gliosis. Mueve el tejido afectado. Aquí, si el infarto es pequeño, puede cicatrizarse con fibras gliales. Si es mayor, quedará una cavidad como secuela. La mayoría de los infartos son de tipo aséptico, ya que el trombo o émbolos que los causan no contienen agentes infecciosos. Sin embargo, si de inicio hay un proceso séptico, entonces el infarto contendrá agentes biógenos que pronto desarrollarán un absceso en la zona infartada con una respuesta inflamatoria mayor. Choque. El choque se define como un trastorno circulatorio, caracterizado por una disminución del volumen de la sangre circulante, hemoconcentración y retardo de la velocidad de la corriente sanguínea, como un estado patológico caracterizado por una perfusión capilar insuficiente para mantener las funciones celulares. El choque es el síndrome que afecta a todos los órganos y tejidos. Cualquier proceso que altera la eficiencia del flujo sanguíneo, entre ellos la trombosis y la embolia, constituye un impedimento para la correcta irrigación de los tejidos y causa graves trastornos. Estos serán locales cuando solo afectan a una pequeña porción de un órgano o tejido, causan isquemia local o infarto. Cuando afectan a todo el organismo, resulta una insuficiente perfusión de todo el cuerpo, debido a una falla circulatoria generalizada, condición que se conoce como choque. El concepto de choque comprende varios trastornos que producen insuficiencia circulatoria aguda. Todas las formas de choque tienen en común un trastorno de intercambio de nutrientes entre la sangre capilar y las células tisulares. Patogenia y clasificación. Los tipos de choque según su origen son hipovolémico, cardiógeno y distributivo. El choque distributivo presenta la disminución de la resistencia vascular periférica y acumulación de sangre en los tejidos periféricos, que provoca vasodilatación. El choque distributivo comprende al choque séptico, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, al neurogénico y al anafiláctico.
Todas las formas de choque se caracterizan por la incapacidad del corazón, de la red capilar periférica o de ambos de mantener perfusión correcta en los órganos vitales. Choque hipovolémico. La hipovolemia es la disminución del volumen total de sangre. El mejor estudiado entre los choques hipovolémicos es el hemorrágico, que servirá de base para explicar los sucesos dinámicos y bioquímicos que ocurren no solo en este tipo, sino con pocas diferencias en todos los demás. En una hemorragia de cierta magnitud se vacían los reservorios de sangre del organismo, vaso, hígado, pulmón y piel, que pueden contener hasta 50% del volumen sanguíneo total del cuerpo. Durante esta primera fase de la hipovolemia, el corazón reacciona con taquicardia. En este caso es una medida poco útil, ya que el retorno venoso es insuficiente y la taquicardia, cuando es elevada, no permite un llenado diastólico adecuado. Sobreviene entonces baja de la presión arterial, que provoca la estimulación de los vasorreceptores de los senos aórtico y carotideo, del sistema simpático y de la médula adrenal, liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, con vasoconstricción subsecuente en los tejidos a excepción del encéfalo y el corazón. La hipófisis secreta hormonas antidiuréticas, por lo que disminuye la secreción de orina. La vasoconstricción por una parte y la disminución de la secreción de orina por otra causan trastornos metabólicos, oxigenación insuficiente en los tejidos, acumulación de sustancias de desechos, glucólisis anaerobia, acidosis y aumento de residuos nitrogenados. La disminución de la filtración glomerular por la baja de la presión arterial estimula el aparato yuxtaglomerular para secretar renina. Esta estimula la secreción de angiotensinógeno en el hígado y se forma angiotensina 1 y 2. Y la última causa un aumento de la presión arterial y actúa sobre la corteza adrenal, zona glomerular, que secreta mayores cantidades de aldosterona, retención de sodio y agua. Estos mecanismos tienen una función benéfica en el sentido de que aumentan la presión arterial e impiden la pérdida de líquidos, pero si duran demasiado tiempo causarán isquemia e hipoxia tisular, con lo que se establece un círculo vicioso con daños graves en el riñón, necrosis tubular aguda. La isquemia y la hipoxia tisular pronto producen daños graves al endotelio vascular, lo que a su vez causa vasodilatación capilar, con la subsecuente disminución de la velocidad circulatoria, estancamiento de sangre, salida de líquido y elementos celulares por diapedesis, hemoconcentración y, por último, gasto cardíaco deficiente y muerte. La vasodilatación afecta en este momento a una gran parte de la red capilar, lo que causa un grave déficit en el volumen de sangre circulante. En un individuo sano, en reposo, la sangre circula solo en 20% de los capilares. En estados de choque se presenta un fenómeno de secuestro de la sangre en la red capilar, que no circula debido a la insuficiencia cardíaca con hipotensión y retorno venoso insuficiente. Una secuela grave de este estancamiento es la microtrombosis o coagulación intravascular diseminada. En el encéfalo y el miocardio no se produce la vasoconstricción inicial, de modo que estos órganos conservan al principio una perfusión adecuada. En el encéfalo, este hecho se explica por la ausencia de inervación simpática, y a ello se debe que no participe en la intensa respuesta vasoconstrictora a la hipotensión. En el caso del miocardio, en el que sí hay fibras simpáticas, se ha visto que la estimulación de estas no tiene efecto sobre los vasos coronarios, y que el control del tono vascular obedece a productos del metabolismo local. Choque cardiógeno. En este tipo de choque no hay pérdida de sangre por hemorragia. El corazón falla por causas como miocarditis, infarto en el miocardio, hemopericardio, insuficiencia cardiocongestiva, hidropericardio, pericarditis y trastornos del equilibrio electrolítico. Las consecuencias son la acumulación de metabolitos, acidosis, exudación, lesiones vasculares e hipotensión. Una vez establecidos estos sucesos, el choque sigue el curso explicado en el choque hipovolémico.
Los tipos de choque hipovolémico y cardiógeno se encuentran íntimamente ligados en su patogenia, ya que si bien en el primero falta volumen de sangre circulante y en el segundo, aunque no falta volumen sanguíneo, el deficiente bombeo de sangre por el corazón ocasiona una deficiente irrigación sanguínea a todos los tejidos, con el consecuente desarrollo de hipoxia tisular e isquemia generalizada que, de no corregirse, puede conducir a la muerte. Choque séptico o endotóxico. Durante las septicemias suelen liberarse exotoxinas de los microorganismos causales. Durante infecciones por gérmenes gram negativos, en especial Escherichia coli, se liberan endotoxinas. Las dos son importantes factores causales de choque tóxico y endotóxico. Las sustancias liberadas por los microorganismos dañan a los tejidos y desencadenan liberación de sustancias vasoactivas, histaminas, cininas y leucotrienos, que causan vasodilatación. Una vez sucedido esto, los cambios siguen el patrón ya explicado para el choque hipovolémico. En quemaduras extensas se presenta un tipo especial de choque, en cuya etiología interviene el choque séptico cuando la condición se complica con infecciones subsecuentes. Sin embargo, el choque consecutivo a quemaduras obedece por lo general a causas mixtas, pérdida de líquidos, factores tóxicos por necrosis tisular, más toxinas bacterianas. En la literatura reciente, el término de choque endotóxico ha sido reemplazado por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Choque neurógeno. Este tipo de choque se debe a una pérdida del tono vascular. Ocurre por trastornos que afectan a los centros de la regulación cardiovascular y producen parálisis vasomotora, como traumatismos o depresiones de áreas específicas del sistema nervioso central. Encefalitis, narcóticos, dolores fuertes, anestésicos y otras sustancias tóxicas fuertes, o estados emocionales como tensión y angustia. La parálisis vasomotora produce vasodilatación, secuestro y de allí todos los trastornos ya descritos. Choque anafiláctico. En este tipo de choque, la deficiente perfusión tisular y la falla circulatoria que resulta tiene su origen en un trastorno inmunitario, en especial estados alérgicos por aplicaciones repetidas por productos biológicos o ciertos medicamentos. Estos conceptos son explicados en detalle en el capítulo 6, entre las células sensibilizadas del animal y el antígeno introducido ocurre una reacción antígeno-anticuerpo. Las células dañadas por esta reacción liberan sustancias vasoactivas, histaminas, serotoninas, cininas y leucotrienos, que causan vasodilatación intensa y entonces se produce hipotensión. A partir de este momento, la patogenia del choque anafiláctico es la misma que los otros tipos de choque. Características comunes a todos los tipos de choque. Debe quedar claro que si bien esta clasificación de los tipos de choque está basada en factores causales que producen trastornos iniciales diferentes, una vez establecida la insuficiencia circulatoria y cardíaca, el cuadro adquiere características de un patrón común, dominado por la prolongación de la falla circulatoria. Explica gran parte de la patogenia de todas las formas de choque. El lector atento se habrá percatado que en el síndrome de choque ocurren muchos de los mecanismos ya descritos al hablar de la coagulación sanguínea. Por ejemplo, la lesión endotelial, que es causada por una disminución en la velocidad de la sangre dentro de un vaso. Se produce entonces un círculo vicioso que en forma muy simplificada consiste en trastorno de la circulación, perfusión insuficiente de tejidos, lesión endotelial, insuficiencia cardíaca, daño al miocardio, necrosis tubular renal, choque y perfusión insuficiente de tejidos. Por este círculo vicioso, el choque es una condición de suma gravedad que compromete la vida. Cuando el estado de choque en un animal no es atendido con prontitud, dando básicamente la restitución de líquidos y la activación de la circulación, a menudo causa la muerte. Las lesiones que sugieren choque durante la necropsia son congestión visceral en la cavidad abdominal, a veces tan masiva que el intestino contiene gran cantidad de líquido sanguinolento, el que no debe confundirse con enteritis hemorrágica grave, y lo cual se observa con frecuencia en perros y caballos muertos por choque. En las cerosas, por la alteración vascular se presentan lesiones hemorrágicas del tipo de las petequias. En algunos casos, el vaso aumenta de volumen por el secuestro de sangre, lo que se observa en caballos muertos por cólico.
Es posible que el líquido de la cavidad esté aumentado y tenga color sanguíneo. En el riñón puede encontrarse necrosis tubular aguda. En estos casos, el órgano se presenta pálido con zonas blanquecidas en la superficie. En las glándulas adrenales se observan hemorragias y disminución de lípidos. En la cavidad torácica, en todos los animales jóvenes, el timo sufre cambios morfológicos importantes que pueden variar desde petequias hasta un estado hemorrágico intenso. En pulmón se observa falta de colapso y edema alveolar, con la presencia de líquido espumoso en grandes bronquios y en la bifurcación de la tráquea. Estas lesiones son muy características y se habla de pulmón de choque. En el epicardio y en el endocardio con frecuencia aparecen hemorragias de magnitud variable. La coagulación intravascular diseminada, microtrombosis, es una lesión frecuente en animales muertos por choque y debe comprobarse en cortes histológicos que mostrarán presencia de microémbolos de fibrina en los capilares, por ejemplo, de los glomérulos renales. Otra manifestación importante de mencionar es el síndrome de compartimento abdominal. Véase síndrome de compartimento abdominal en este mismo capítulo. Con esto concluimos la lectura del capítulo 3 del libro de Patología Veterinaria General, además de concluir el capítulo de hoy. Les recuerdo que si ya está disponible en este momento en pantalla, les aparecerá el siguiente capítulo de este, y si no, van a aparecerle los capítulos anteriores para que puedan dar un repaso. No olviden compartirlo con quien crean que lo necesite y nos vemos en los próximos episodios.